Sandra, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están todos? ¿Aliviaditos o no? Bien, profe, gracias a Dios. No, bueno, eso me alegra mucho. ¿Y Hoy usted qué cómo vamos a siente hacer. su dolor en el cuello? Bien. No, ya es mucho trabajo, pero ahí vamos. No para nada. Eh, Aliviado, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Quedamos hoy en qué íbamos a hacer el parcial. ¿En qué íbamos? No, ¿en qué vamos a hacer el parcial? Vamos a ver clase hasta las 7:15, 7:20, para que aprovechemos el tiempito y después quedan ustedes como en el parcial. A partir de las 6:45 está habilitado el parcial para que puedan ingresar a realizar. Ahorita lo habilitamos. Son 8 preguntas o 7, creo que son. Selección múltiple, lo que hemos visto. ¿En qué artículo estábamos para que iniciemos la tutoría? ¿Dónde íbamos? En el artículo, En el 5, profe. En el 5. Sí, profe. Quedamos en el artículo 5. Listo, 4, 5. Los derechos inalienables, sí, que me acordé. Bueno, listo. El artículo 6, que es otro principio, habla de la responsabilidad de las autoridades, ¿sí? Dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de sus funciones. ¿Qué quiere decir ello? Ustedes, pues todos nosotros, los individuos o ciudadanos, tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Pero si usted es un funcionario público, aparte de cumplir la Constitución y la ley, o sea, si usted trabaja para el Estado, tiene otras dos obligaciones, que es la responsabilidad por omisión o extralimitación en las funciones, lo que usted esté haciendo al servicio del Estado. ¿Qué es omisión? Digamos, usted es un agente. Deme un momentico que me está llamando el coordinador acá. profe, no sé si soy yo, no se te escucha bien. Profe está compartiendo pantalla. No veo nada. Profe, no se te escucha. No, está en una llamada. Digo que te lo está llamando el coordinador. Ahora, ¿me están escuchando ahí, muchachos? ¿Ya? Sí, señor. Sí, sí. Volvimos. Listo. Ahí me disculpan que no había mandado el enlace a la universidad, entonces me estaban pidiendo ellos. Listo. Entonces, venga, yo comparto lo que. Listo, bueno. ¿Todos están viendo la diapositiva? Sí, señor. Señor, Bueno, listo. Estamos hablando que los particulares somos responsables por cumplir la Constitución y la ley, ¿sí? Y si usted es servidor público, pues es responsable además por omisión o extralimitación. ¿Qué es la omisión o qué es la extralimitación? Vamos a ver los ejemplos de las dos. Vemos, usted es un agente de policía. Usted encuentra a una persona y esa persona lleva narcóticos, ¿sí? Droga. Usted, dentro de sus funciones como agente, tiene que, como patrullero, como policía, usted tiene que detener a esa persona y conducirlo y, digamos, hacer la cadena de custodia con los elementos materiales probatorios, todo, hacer todo el trámite que según la ley o sus funciones se le han asignado. Pero si usted
no captura a esa persona y por el contrario la deja ir, pues entonces usted está incurriendo en una omisión. O la extralimitación. Claro, es ahí con la omisión. Es que usted deja de hacer la obligación o la función que tenía. Eso es una omisión. Y la extralimitación es que usted va mucho más allá de lo que le permite la ley, o sea, lo que le establecen sus funciones. Un caso de ello sería... Profe, Sí, dime. hay un compañero o compañera, no sé, que está pidiendo que le acepte para entrar a la Listo, clase. ya. Listo, ya. Marcela, ¿cierto? Hola, Marcela. Marcela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno. Ok. ¿Me están escuchando? Hola, buenas noches. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Fuerte y claro, ¿no? Yo sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos entonces en la extralimitación. El mismo caso, el agente de policía. La persona va con droga, el agente la captura, pero no solamente la captura, sino que en camino a la estación le propina unos golpes, ¿sí? Lo lesiona, se llaman lesiones personales, entonces lo agrede, lo golpea, lo revienta, le da puños, pata. Eso se llama una extralimitación. Aparte, pues, de ser un delito penal, porque son lesiones personales, pero constituye una extralimitación en las funciones. ¿Cuál es la función de él? Tenía que capturarlo y conducirlo, pues, a la URI o a ponerlo a disposición de un juez de control de garantías para que revise su caso. Pero no tenía por qué golpearlo, ni ultrajarlo, ni violentarle sus derechos. Eso es una extralimitación. La omisión es que deja de hacer y la extralimitación es que va mucho más allá de lo que la ley le permite. Entonces, retomando nuevamente, nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Los funcionarios son responsables por las dos, por la Constitución y la ley, y además por omisión o extralimitación en las funciones. Ahí está. El artículo 7º nos habla de la diversidad étnica y cultural. Dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Tanto es así que creo que hablamos de la ablación. Nosotros la vez pasada hablamos de eso, ¿no? De la ablación, del cepo y eso. No, señor. No. Bueno, listo. Entonces, digamos que es la oportunidad para ello. La diversidad étnica, nosotros, digamos, dentro de Colombia, somos multiculturales. Usted puede encontrar allí a 2 horas la comunidad en Verachamí, usted se va para La Guajira, entonces se encuentra otra comunidad allá que son los guajiros. Ellos tienen un nombre especial. ¿Cómo se llaman a ellos allá en La Guajira? Guayú. Los guayú, ¿sí? Usted se viene más acá a Medellín de otras tribus. Entonces, digamos que usted se va a Chocó y están los afro. Entonces, digamos que somos multiculturales. Sí, profe. Y la Constitución, sí, garantiza esta Sí, profe. diversidad étnica y cultural. Dime, Sandra. En Medellín hay unos indios que, Dios mío. Sí, ese lado, no, casi todo, pues casi los departamentos que hay, todos tienen comunidades étnicas, ¿sí? Bueno, el tema es tal que no sé si han escuchado hablar del cepo. Profe, se fue otra vez el audio. Cepo, ¿no? ¿Se fue el audio? Volvió. Ya volvió. Ya volvió. Es que me está marcando una estudiante, no sé por qué. ¿Será que me está pidiendo un ingreso? Pero acá no aparece. No. Tanto es la protección de esa diversidad cultural que ellos funcionan, esas comunidades indígenas tienen su propio territorio y funcionan como si fuera un estado dentro del estado colombiano. Les explico ahí cómo es el tema. Nosotros tenemos 3 ramas del poder público: ejecutivo, que es el presidente; legislativo, que es el que hace la ley, el legislativo, y el judicial, que es el que administra la justicia.
Esas son las tres ramas del poder público, que incluso las vamos a ver más adelante. Las comunidades indígenas, debido a esa protección que se les ha dado, ellos también tienen los tres poderes, las tres ramas del poder público. Ellos tienen su propio gobierno, ellos no se rigen por el presidente de nosotros, ellos tienen su gobernador allá de la tribu. Ellos tienen sus propias leyes, ellos dicen cuál es la pena que se le debe imponer a una persona por un delito que cometa allá, por un miembro de su comunidad. Y adicional a ello, ellos tienen su propia justicia, y es donde vengo a explicarles el tema del cepo y de la ablación, ¿sí? El cepo es la manera, o digamos el castigo que se le da a los indígenas dentro de su comunidad por haber cometido algún delito, ¿cierto? Entonces ellos tienen sus normas y ellos mismos juzgan los delitos allá. Ese cepo es, digamos, dentro de nuestra legislación, eso es una tortura, porque incluso mire que acá los internos presentan tutelas por tortura, no solo física, sino psicológica. Acá han presentado tutelas y le dicen a los jueces ordinarios, les dicen, venga, es que nos están torturando psicológicamente. La cárcel tiene capacidad para 900 internos y hay 1.600. Eso es una especie de tortura, incluso los juzgados, pues la Corte Constitucional ha conceptuado mucho sobre ese tema y ha establecido ello como un estado de cosas inconstitucionales. Un estado de cosas inconstitucionales es que el Estado reconoce que hay una violación evidente de los derechos fundamentales de las personas y lo que hace es, digamos, coercionar o invitar al gobierno, no tanto coercionar porque no lo puede hacer, sino invitar al gobierno para que legisle y conjure esa situación. Le dice, vea, Estado, allí hay una violación de derechos fundamentales y necesitamos que usted, digamos, conjure la situación. Todo este cuento para denotar que en la jurisdicción indígena, los pueblos indígenas que tienen su propio territorio, gobierno, legislación y eso, practican la tortura, porque lo que nosotros llamamos el cepo es un lugar donde llevan y amarran los delincuentes, o sea, la persona que comete un delito de sus comunidades, lo amarran y van y les dan un castigo, lo azotan y los dejan ahí amarrados. Pues imagínate que eso se aplicara acá en nuestra legislación, eso sí es tortura. Usted me dirá, venga, y entonces ellos no cumplen la Constitución. Yo le diría, no. El tema de la ablación es la cauterización del clítoris de las niñas cuando nacen. Eso es una cultura o una costumbre que tenían ellos dentro de su cultura. Digamos que eso fue negociado con las comunidades indígenas a través de ONGs para que ellos no siguieran practicando eso, porque estaban violentando el derecho de las niñas. Se presentaron muchas tutelas en ese sentido acá en la jurisdicción de nosotros, donde los blanquitos diciéndole, venga, señores jueces, protejan la salud, la vida, la integridad sexual, el desarrollo de las niñas indígenas que le están practicando eso, la ablación, la cauterización del clítoris de las niñas recién nacidas, o sea, cuando nacían. La Corte Constitucional hizo eso se llama un estudio de ponderación entre derechos fundamentales. ¿Qué es eso? Que el juez constitucional pone, digamos, en una balanza dos derechos fundamentales. En este caso, la protección de lo que estamos hablando acá, el artículo 7, la protección de esa diversidad étnica y cultural y los derechos fundamentales de las niñas y pues no solamente el derecho a la vida, a la libertad sexual, a la reproductiva, al libre desarrollo, a no ser torturados, a una vida digna, mejor dicho, eso tiene a la igualdad, están inmiscuidos todos y muchos de los derechos fundamentales. Entonces esa tutela la estudió la Corte Constitucional porque cuando dos derechos fundamentales, como los que estamos hablando, la protección de esa diversidad étnica y derechos fundamentales de las niñas, chocan, entonces lo que se tiene que hacer es un estudio y determinar cuál de los dos derechos, se llama ponderación de derechos fundamentales, cuál de los dos derechos es más importante. Y sobre ellos tomar una decisión. La sentencia
quieren más adelante la compartimos, tiene como 700 páginas y establece la Corte Constitucional que era más importante proteger esa diversidad étnica que proteger el derecho de las niñas. Uno dirá, venga, ¿y eso por qué? ¿Cómo así? Fácil de notar es que nosotros cuando los blanquitos ingresamos a esa cultura, pues necesariamente estamos permeando de nuestra cultura ellos. Entonces tienden a desaparecer. Lo que se hace es tratar de protegerlos al máximo. Recuerden que nosotros hablamos de que las normas obedecen al momento cultural de la población, ¿sí? Dimos varios ejemplos al inicio de la clase de que las normas iban cambiando dependiendo cómo evolucionando el pensamiento de la población. Entonces, frente a eso, lo que se dijo, la Corte Constitucional dijo, no, venga, nosotros no podemos intervenir ese tipo de comunidades, porque si nosotros llegamos a intervenir esas comunidades, pues estamos cambiando todo su ordenamiento jurídico, toda su cultura, desaparece su lengua, desaparece, digamos, ese contexto que los hace diferentes a ellos. ¿Qué se hizo? La Corte Constitucional, pues obviamente no dijo, venga, eso no lo podemos dejar así, tenemos que intervenir, tenemos que llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas y en cierta medida, pues la interferencia estuvo, pero no desde el punto de vista legal, sino que a través de unas ONG internacionales que estaban haciendo una campaña a nivel mundial frente a este tema, porque no esa práctica no solamente era acá en Colombia, había en varios países que comunidades indígenas lo estaban haciendo, entonces unas ONG internacionales de protección de los derechos de las mujeres interpidieron o negociaron con esos cabildos para que ese tipo de actos o de, digamos, esa cultura, ese hecho cultural no se siguiera presentando. Y efectivamente, a partir del año 2013, eso no volvió a pasar. Pero entonces, el cuento es, siempre lo traigo a relación porque el 2013 no hace mucho tiempo. Eso fue hace 13, 21, hace 8 años. Entonces, eso es algo que no pasó hace mucho tiempo. El tema del cepo todavía está en vigencia, ellos tienen su cultura y eso lo aplican allá. El, el miembro de su comunidad que cometa un delito es juzgado por sus propias normas y dependiendo del delito, pues lo someten al cepo. Allá le dan su pelita todos los días. Así deberíamos ser acá, si deberían darle una pela a esos muchachos a ver si aprenden y no cometen delitos, pero bueno, acá no se puede porque es tortura. La letra con Entonces, señor, la letra con sangre entra. ¿será? No, el delincuente que no vuelve a delinquir es el delincuente muerto. Uy, Jesús. ¡Santo Dios! ¡Qué violencia, Dios Venga, yo mío! quiero saber, yo no pude ver quién fue la que me dijo eso. Marta, 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 ¿qué es eso? Sí, es el verdad. delincuente que no vuelve a delinquir, el delincuente muerto. Muy bien. Voy a No, apuntarlo ahí. sí. Ahí tengo el decálogo de las inspiraciones de los estudiantes. Está buena. santo Dios. Profe, como en estos días en Santa Cecilia, la comunidad en Vera, que eso fue un boom. Unos soldados que violaron a una niña que realmente no fue que, pues, a ciencia cierta, mejor no decir, pero ellos pedían juzgar a esos soldados. Ellos tienen autoridad, tienen derecho, la ley los ampara. ¿Pedían qué, Sandra? Ellos pedían juzgar a los soldados que abusaron de la niñita. Vea, mire, muy interesante la pregunta que usted hace porque tiene que ver directamente con esto que estamos hablando. Es más, yo tengo un ejemplo que pasó también en el Cauca, con una comunidad y que unos soldados también violaron a una menor. Resulta y pasa que la ley tiene un principio constitucional que establece que se llama la territorialidad de la ley penal, que a usted le aplican la ley en el territorio que usted cometa el delito. Para ellos
digamos, dentro de la jurisdicción indígena, son ellos tienen su propio territorio. Si usted va y delinque allá, allá le aplican su norma. ¿Qué ha hecho el Estado con esos conflictos? También nuevamente se han presentado choques con el Estado colombiano en ese sentido, porque si usted delinque allá, pues ellos tienen jurisdicción para juzgarlo con sus propias normas. Esos soldados, lo que se ha hecho, lo que se hizo en el Cauca y lo más posible que se hizo en el ejemplo que está hablando Sandra, es que el Estado interviene a través de la Defensoría del Pueblo y a través de la Fiscalía General de la Nación para llegar a unos acuerdos con el gobernador y permitir que esas personas sean juzgadas con la jurisdicción ordinaria, o sea, la jurisdicción de nosotros. Pero desde el punto de vista constitucional y la aplicación de la territorialidad de la ley penal, si usted delinque allá, allá lo pueden juzgar. Lo mismo pasa, sí, lo mismo pasa cuando un indígena pues viene y delinque acá. Una cosa es que él delinca dentro de su territorio, comete un delito, entonces allá lo juzgan, pero después de que él salga de allá, si comete un delito acá, lo juzgan, lo juzga la jurisdicción ordinaria, la de nosotros. Sí, eso funciona así, es que es bien especial todas las facultades que se le dan a los pueblos, pero realmente detrás de ello lo que se busca es la protección de ellos como cultura. Nosotros no podemos ir a imponer ningún tipo de norma frente a lo que son ellos. Que ellos sí salen y hacen manifestaciones, porque el Estado también tiene que girar, ellos dicen que son autónomos, pero el Estado les tiene que girar su ayuda común y corriente, porque se entiende que ellos son población y necesitan de los recursos del Estado. Por eso es que la Minga muchas veces sale a manifestarse porque no les llegan los recursos que el Estado constantemente debe estar girando allá. Y ellos son pueblos independientes en ese sentido, pero sí dependen económicamente en cierta medida de nosotros los de la jurisdicción ordinaria. Profe, y por ejemplo, ¿hasta qué extremos tienen poder ellos? Porque ese proceso en este momento, sino que me he desactualizado mucho. Eso está pasando en este momento porque eso no fue hace muchos días en Santa Cecilia. Ese proceso está, mejor dicho, calientito. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar ellos con esos muchachos? Porque pues en sí son muchachos, todos son jóvenes. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De los indígenas? No de los soldados, profe. Ah, no, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cómo así? No, en la comunidad o con la pena o el delito. O sea, lo que ellos hicieron, a ellos se les acusa de violar a una niña de 13 años. Pues igual es el mismo, la pena que le van a aplicar es la misma que le aplicaron a este señor que violó a una niña Zambonini. Es lo mismo. Sí, eso no hay diferencia, pues que haya sido con una indígena o no. Si lo están juzgando acá en la jurisdicción de nosotros, son las mismas normas. Las que son diferentes son las que aplican ellos. Ah, ok, profe, gracias. Anderson, cuénteme. Pues tengo ya entendido más o menos que la pena por violación va de 48 a 60 años de cárcel. Llegado al caso, si se llegara a acceder a lo que dice Sandra, de que lo judicialicen, por así decirlo, los niños indígenas, que para muchas tribus o etnias indígenas como tal, el castigo a eso es la castración y ya. Entonces, llegado al caso, ellos simplemente se podrían someter a eso, digámoslo así, y quedar libres, o de por sí los tienen que coger. No hay espacio en la ley donde a ellos los pueda juzgar un indígena. No, la ley colombiana, pues no van a permitir eso. De todas maneras, lo que se hacen, se llegan a esos acuerdos con la jurisdicción. Lo que no se busca son choques directos con ellos. Pero la generalidad es que esas personas las deben juzgar acá en el terreno con la jurisdicción ordinaria. Tienen que aplicar el Código Penal que nos aplican a todos. Entonces, digamos que esos no los van a dejar juzgar allá, a menos que sea, pues, que nos demos cuenta acá y que los capturen y los juzguen allá. Porque incluso, mire que es muy complicado entrar a esos pueblos, porque ellos tienen su propia guardia indígena. Cuénteme, Andrés. Pero lo que yo le entendí es de la primera parte, de las primeras frases de lo que usted dijo, que se llega como un consenso,
Lo que yo entiendo es que se juzga en un juzgado normal al personaje, al sujeto, y también cumple como una sentencia o una pena, bueno, no sé cómo decirlo, que corresponda a lo que está solicitando la tribu indígena. No, 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 no. O sea, ¿usted le aplican allá o acá? La generalidad es que si usted es de acá, blanquito, pues le van a aplicar la de acá, no le van a decir, no, venga, es que hay que aplicarle algo de la pena de allá, no, porque realmente las penas de ellos casi todas tienen el componente de tortura, ¿cierto? Entonces eso está prohibido en la legislación de nosotros, digamos, esa castración, eso no, eso es una tortura, eso no está permitido para nosotros. El tema del cepo no está permitido, entonces todas las penas de ellos están amarrados casi siempre al tema de la tortura, lo que nosotros llamamos tortura. Para ellos es purificación, pilas, porque ellos no manejan el término de tortura, ellos manejan términos de purificación del alma. Entonces van y le dan una pelita y con eso lo van purificando. Entonces no es que digan, es que lo vamos a torturar y lo vamos a castrar, no. Eso son un tema netamente cultural. Y lo que usted decía, que las dos penas es imposible, no se puede, porque la jurisdicción de nosotros no permite una doble pena, ¿no? Usted simplemente debe pagar una pena por el delito que cometió. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, continuamos entonces. Claro, acá con este artículo de diversidad étnica y cultural, esto es sagrado para nosotros. Mire que estuvo incluso por encima de derechos fundamentales. Protección de la riqueza cultural y natural. Es obligación del Estado y de las personas proteger la riqueza cultural y naturales de la nación. Esto tiene un tinte político gigante, el artículo 8, porque las riquezas naturales, culturales de la nación, pues siempre van a ser objeto por parte del sistema capitalista de saqueos, llamémoslo así en un término pues que se ajuste con la realidad. Ustedes saben lo que ha pasado con lo que está pasando acá muy cerca, con este pueblo como es Salento, donde quieren explotar minas y a costa de qué? Del recurso natural, ¿sí? El recurso cultural, mire lo que pasaba en Cartagena con el edificio que están construyendo, que prácticamente estaba tapando toda la visibilidad de la ciudad amurallada, y entonces fue objeto de un proceso judicial, lo demandaron y le dijeron, venga, ¿cómo así? Todos los permisos los tenía, digamos, no en regla, de manera fraudulenta e ilegal, y entonces ese edificio suspendieron la construcción. Dicen ahora que vale más, no sé cuántos millones de pesos, como 5.000, 10.000 millones, demoler el edificio. Entonces se convirtió en un problema para el Estado, porque pararon la construcción, el constructor simplemente dijo, bueno, listo, ahí les dejo eso. Y quedó allí y el proceso está ahí pendiente. Eso pues son ejemplos de cómo se protege la diversidad étnica cultural. Yo también les hablé de un ejemplo de que el Amazonas nos habían ofrecido a nosotros un tratado internacional, ¿cierto? Para declarar el Amazonas Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto que hablamos de eso? Sí, sí, dijimos que fuimos muy estúpidos en aceptarlo. Sí, claro, porque es un patrimonio de nosotros. Entonces ahora pues es un patrimonio de la humanidad. Ahora le pedimos permiso a la humanidad el día que lo necesitemos. El día que van a necesitar agua de allá, entonces pídale permiso a ese tratado internacional para usted poder acceder a los recursos que eran nuestros, que son nuestros, pero ya en el papel es difícil. Es un principio constitucional, las normas deben estar basadas siempre en esa protección de esa riqueza cultural y natural de la nación. El artículo 9 habla de las relaciones exteriores y dice que las relaciones exteriores del pueblo, del Estado, se fundamentan en la soberanía nacional. ¿Quién es el soberano? El rey. Nosotros. Sí,
El soberano es un rey, sí. Y si nosotros somos soberanos, entonces nosotros somos los reyes, ¿cierto? Se fundamenta en la soberanía nacional, nosotros somos soberanos, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación es cómo queremos nosotros ser, desarrollarnos como ciudadanos, y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Resulta y pasa que este articulito es el que utilizan los pueblos para, digamos, tratar de coercionar o de informar a los demás países, venga, yo soy independiente, usted no tiene por qué interferir en la política interna. Lo que pasaba con Venezuela o lo que ha pasado siempre con Venezuela, que allá el país, Maduro, Chávez siempre ha dicho, venga, un momentico, es que si usted y yo vamos a tener relaciones, nuestras relaciones se van a fundamentar en el respeto de la soberanía nacional. Usted no tiene por qué venir a intervenir en la política interna. Un ejemplo claro de interferencia en políticas exteriores, lo que le pasó a su papá Duque, a su papá Uribe, con la candidatura del presidente de Estados Unidos, con Biden, ¿cierto? Resulta y pasa que ellos incluso abiertamente estaban haciendo política en Estados Unidos al presidente Donald Trump. Y entonces se les fue el tiro, como dicen, por la culata, porque les ganó el otro candidato y ahí los tiene entre ojos, porque, digamos, el tema no ha salido muy a flote, pero eso se lo tienen guardado ahí al presidente de Colombia, porque no tenía por qué interferir en la soberanía de ellos. Y entonces este es el artículo que establece que los pueblos deben respetar la soberanía de los demás países, no interferencia. La política exterior se orientará hacia la integración latinoamericana y el Caribe. Y el último artículo de los principios dice que es el artículo 10, que el idioma oficial de Colombia. Dice que el idioma oficial de nosotros es el español. No, el castellano. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos, entonces acá viene otro tema de protección de esos grupos étnicos que dice que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. O sea, en esas comunidades los docentes generalmente son nativos, que hablan el idioma de la comunidad y hablan el castellano. Uno siempre dice que habla español, pero uno no habla español, uno habla castellano. Nosotros hablamos castellano, ¿cierto? Mire que lo dice la Constitución. El castellano es el idioma oficial. Acá terminan los derechos fundamentales, ¿ve? Los principios constitucionales, y empezamos con un tema que se llaman, voy a hacer la presentación del tema que vamos a ver la próxima clase, y entonces llamamos a lista para el tema del parcial, llamamos a relación, explicamos el tema del parcial, cómo va a ser, y quedan ustedes a través de la plataforma Moodle realizando el parcial. Voy a compartir la Constitución Política y les voy a explicar un pedacito de lo que vamos a hacer la próxima clase. Ya vimos el artículo del artículo 1, los principios fundamentales. Al artículo 10, todos son principios, ¿cierto? Los leímos, los explicamos, dimos los ejemplos. A partir de la próxima clase vamos a ver un tema supremamente importante. Se llaman los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están del artículo 11 al 41. ¿Por qué son tan importantes?
Porque los derechos fundamentales son los derechos que protegen la acción de tutela, que es muy conocida en el mercado. Porque como les dije al inicio también, cuando presenté la tutoría, en un país donde se violentan tanto los derechos fundamentales, la tutela se convirtió en el arma preferida de los ciudadanos en defensa de esos derechos. Entonces, el arma que nosotros tenemos frente a la violación de esos derechos fundamentales es la tutela. Entonces, necesariamente debemos conocer los derechos fundamentales que son los que protege esa acción constitucional del 11 al 41. No se les olvide, tema muy importante. Mire que vamos a hablar del derecho a la vida. Esto es, mire lo que estamos hablando ahora de las torturas. Nadie será sometido a desaparición forzada, a tortura ni a tratos crueles. El artículo 13 habla del derecho a la igualdad, el 14 de la personería jurídica, el 15 a la intimidad, el 16 al libre desarrollo de la personalidad, el 17 se prohíbe la esclavitud, la servidumbre, el 18 libertad de conciencia, el 19 libertad de cultos, el 20 la libertad de expresión, el 21 el derecho a la honra, el 22 el derecho a la paz, el 23 derecho de petición, el 24 derecho libre locomoción, el 25 derecho al trabajo, el 26 derecho a escoger profesión y oficio, el 27 libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el 28 esto es el derecho a la libertad, el 29 el debido proceso, el 30 el habeas corpus, el 31 doble instancia, el 32 captura en flagrancia y debido proceso, el 33 nadie podrá ser declarado obligado a declarar contra sí mismo, o sea, declarar contra un familiar. Prohibida las penas de destierro. 36 la extradición, esto está reformado este artículo. El 36 es asilo político, el derecho a manifestarse, que es supremamente importante, el 37, el libre derecho de asociación, el 39 el derecho de asociación sindical, el 40 mecanismos de participación ciudadana y el 41 este es el de nosotros y se los voy a leer este último, dice, en todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y los valores de participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. Yo les decía que si usted está en el colegio le enseñan Constitución, si está en la universidad le enseñan Constitución, si estudia una maestría, si una especialización le enseñan Constitución, si es una maestría Constitución, si es un doctorado maestría Constitución. ¿Por qué? Porque es obligación, vea, artículo fundamental. Les enuncié uno a uno los derechos fundamentales, pero dentro de 8 días vamos a coger cada uno de ellos y vamos a dar un ejemplo. Porque recuerden que de esto vamos a hacer un taller muy importante que es la acción de tutela. Ustedes deben hacer una acción de tutela. Vamos a hablar de los artículos uno a uno, les voy a dar los ejemplos, entonces usted va a sacar su ejemplo, su derecho fundamental y me va a decir, vea, profe, yo voy a hacer la tutela sobre un derecho de petición. Presenté un derecho de petición y no me han dado respuesta. O usted me va a decir, profe, yo voy a hacer la tutela sobre el libre desarrollo de la personalidad. Va a decir, profe, yo voy a hacer la tutela sobre un despido cuando estaba incapacitado por el derecho a la igualdad. O yo voy a hacer la tutela por el habeas corpus, o yo voy a hacer la tutela por el habeas data, es que me reportaron en el data crédito y yo no tengo este crédito. Bueno, vamos a ver todos los ejemplos lo mejor posible y detallado para que ustedes puedan hacer un buen ejercicio y con despacio pues puedan realizar la tutela y obviamente con seguimiento, con el seguimiento que les voy a dar de hecho, ¿sí? Entonces, vamos a dejar por terminada la tutoría, la clase de hoy, vamos a darla por terminada
Voy a llamar a lista porque necesito saber qué personas están para el tema del parcial y entonces los dejo para que lo puedan hacer. Ya les anticipé, son 7, 8 preguntas de selección múltiple de lo que hemos hablado acá. No hay nada extraño. Vamos a ver quiénes están acá. Me van a sacar los pulmones de carro. Bueno, de Constitución, sábados, martes. Acá está el primer semestre. En un momento. Manuel Eduardo, Presente, profe. Natalia Andrea, Presente, profe. Sandra Milena, Presente, profe. Valentina Carmona, Valentina, Presente, profe. Ángela Marcela, Presente, profe. Dayana, Presente. Marta Isabel, Presente. Valentina Perdomo, Presente, profe. Leonardo Pérez, Presente, profe. Angie Tatiana, Presente, profe. listo, Angie. Juan Felipe, Presente, profe. Víctor Alfonso, no, Víctor Alonso. Víctor Alfonso. Víctor, Él ahorita abandonó la llamada. Carlos Arturo, Presente, profe. Anderson. Presente, profe. Anderson, sí. Ok. Dal Reyes, Presente, profe. y Eliana. Eliana. ¿Está bien, no? Eliana. ¿No está Eliana? Ok. Espere, yo reviso acá. Profe, Víctor Muñoz presente. Esta internet está Sí. fallando mucho. Sí, Víctor, no, yo lo escuché. Eliana es la que no encuentro. Eliana, ¿dónde está? No vino a clase, ¿cierto? No se conectó. No, no está. Pues le voy a correr la falta porque no está.
Bueno, muchachos, les voy a explicar el tema del parcial. Solo tienen un intento. La plataforma permite que usted haga varios intentos. No le voy a permitir, o sea, no le voy a calificar sino uno. Si usted hace 2, le califico el que tenga más bajito. De una vez les advierto. ¿Se oyeron? La nota, si usted hace el parcial 2 veces, le voy a poner la nota de la más bajita que saque. No, en vez de ser al contrario, profe. No voy a permitir que haga 2 parciales, porque eso genera que ustedes le avisen a los demás compañeros cuáles son las preguntas. Entonces, de una vez les advierto, la persona que tenga 2 parciales hechos en la plataforma, le pongo la nota más bajita. Mire que estamos siendo claros, les estoy diciendo cuáles son las condiciones. El parcial es realmente fácil. Entonces, solo permito una nota, un parcial. Si usted hace 2, le corro la nota más bajita. En este momento, mire dónde está, en la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Yo ingreso y me dice lo siguiente. Dice, a mí me dice que previsualizar el cuestionario porque yo soy el tutor. Dice que está abierto desde las 16:45 y va a estar abierto hasta las 23:59. Después de que usted ingrese acá, le toca hacerlo. No puede decir que yo lo hago más tarde, no, porque también tiene un término de 50 minutos para hacer el parcial. Después de que usted ingrese, le toca terminarlo, porque se le llegan los 50 minutos y no lo entregó, entonces ñao, no hay nota tampoco. Para que no vamos a tener inconvenientes, me van a decir, uy, profe, es que pasó esto y esto y esto. Después de que ingrese, lo tiene que terminar. ¿Claros? ¿Alguna duda? No, profe. Eso es autocalificado. Sí, tan pronto terminan, tienen la nota. Él mismo les arroja cuánto sacaron. Y también permite ver las que, bueno, en el caso de pronto en su defecto quedaron malas. Sí, claro. La respuesta. Sí, ahí le aparece todo, cuáles sacó, cuáles tachó mal, o todo le sale la información así. Profe, ¿y el link para subirlo? No, ahí, no, es que usted lo responde ahí mismo. Ahí empiezan a salirle las preguntas y entonces usted le pone los chulitos, ahí lo hace todo, no tiene que subir nada. Ahí mismo lo responde. ¿Alguna otra duda? No, muchachos. No, entonces, bueno, listo. Dios los bendiga. Quedan entonces en parcial. Se pueden desconectar de la clase en este momento. Si tienen alguna dificultad con el ingreso o algo, me escriben al WhatsApp. Voy a estar muy pendiente. Listo, profe. Profe. Listo. Chao. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, Listo, profe. gracias. Chao, profe. No, profe, gracias. Profe, Señor. profe, yo quiero preguntarle algo. Sí, señor. Es que resulta que nosotros pues teníamos el taller 1 que debíamos entregar el 27 de febrero, ¿sí? Sí. Yo lo entregué el 25 y pues me aparece un retraso ahí en la plataforma que dice que lo entregué 4 días y 27 minutos después, algo así. No, no hay problema, porque cuando yo vaya a calificar, yo tengo en cuenta que se tenía plazo hasta el 27. Ah, esa es la otra pregunta. O sea, no se ha calificado el examen. El trabajo, no. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Listo, profe, muchas gracias. Chao, compañeros. Hasta luego. Gracias, feliz noche.